Estamos visitando en esta nueva singladura de Miradas de Asturias el concejo de Colunga. ¿Qué tiene de particular el concejo de Colunga? Pues lo tiene todo. Estamos entre la montaña y la playa, entre el Sueve y este mar Cantábrico. Estamos cerca de lo que es la ruta del Jurásico, dentro de lo que es la ruta jacobea. Pero situémonos. En nuestro viaje de hoy visitaremos el bello enclave del concejo de Colunga. Este concejo está literalmente entre la mar y la sierra del Sueve. La naturaleza llena por completo cada rincón de este paraje. Linda con los concejos de Villaviciosa al oeste, Parres y Piloña al sur, al este Caravia y al norte, otra vez como siempre, el mar Cantábrico. Su extensión es de 97,51 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de unos 5.000 habitantes aproximadamente. Este es un concejo que camina con fuerza en el presente, cuidando su naturaleza, sus tradiciones y su vida, apostando por un futuro para y con sus habitantes, con un pasado que se pierde entre colosales dinosaurios y sus huellas, las cuales, aunque se pueden ver entre la costa de Villaviciosa hasta Llanes, aquí se hacen más tangibles gracias a estar situado dentro del concejo el Museo del Jurásico de Asturias. Mi concejo es un concejo de la zona central de Asturias y yo lo definiría como un concejo privilegiado, porque aparte de que ahora tenemos mejores comunicaciones, estamos al pie de Gijón y de Oviedo, las mayores urbes de Asturias, y si tiramos también hacia Avilés, estamos en cuestión de media hora y de 20 minutos. Lógicamente estamos en una zona ahora mismo que se lleva la palma dentro del desarrollo importante que está teniendo Asturias, sobremanera en los temas turísticos. El concejo de Colunga se desarrolla a la sombra de la Sierra del Sueve, con su pico Pienzo, a unos 1.149 metros de altura, y en la orilla de sus bellas playas de La Isla, La Griega, Lastres. Colunga ahora mismo es un concejo que se está desarrollando y lógicamente se entiende que hay necesidades cuando hay un gran desarrollo. Pero bueno, estamos trabajando en un plan general de ordenación urbana, que es donde van a salir esas necesidades que tenemos. Estamos tramitando para hacer un polígono industrial, para poder sacar la pequeña industria que hay en Colunga a esa zona industrial, que no haya nada que se salga de la orden que digamos debe de tener un pueblo, un concejo que pretende ser turístico. El concejo de Colunga fue habitado entre el Paleolítico medio y superior hace unos 40.000 años, y se puede afirmar que en la Edad de Bronce Lastres se iba configurando ya como una población estable. Lastres es uno de los primeros enclaves de este concejo. El núcleo primitivo de Lastres estaba en lo que hoy se conoce como barrio de los Balleneros. Lastres está declarado como conjunto histórico, y no es para menos, pues cuando caminamos por sus calles podemos ver la historia en cada recoveco, en cada casa y en cada mirada. Aporta unos grandes yacimientos jurásicos, los mejores de Asturias, y aporta un museo jurásico muy importante, que no es el Museo Jurásico de Colunga, sino es el Museo Jurásico de Asturias o de España. Quiero decir que en Asturias hay muchas playas y mucha costa. Nosotros aportamos preciosas playas, preciosa costa, aportamos preciosas rutas, tanto costeras como de montaña, y que lógicamente la aportación nuestra es importante ahora de cara al Principado de Asturias. Bueno, el MUJA es el Museo del Jurásico de Asturias. Es una institución, un museo que está dentro de la red pública de museos del Principado, y su función principal es difundir, bueno, primero estudiar y luego difundir todos los hallazgos geológicos y paleontológicos en Asturias. Bueno, yo me llamo Lourdes Prendes y soy asistente de museo. Hago visitas guiadas, estoy en la recepción. No sé, a todo aquel que le gusten los dinosaurios, pues en la costa asturiana, concretamente entre Gijón, una de las ciudades más importantes de Asturias, y Ribadesella, una villa costera, pues hay varios puntos de la zona
donde hay yacimientos, donde se pueden ver huellas de dinosaurio. 10 de esos yacimientos son visitables. Y en uno de ellos, que es la playa de la Griega, que está aquí a unos 2 kilómetros de este Museo del Jurásico, pues están las huellas más grandes de dinosaurio que se han encontrado en todo el mundo. Sí, sería un dinosaurio saurópodo. Hablando de saurópodos, pues son aquellos grandes dinosaurios cuadrúpedos. Se desplazan a 4 patas, se caracterizan por su largo cuello. Son esos grandes vegetarianos. Soy Laura Piñuela y trabajo en el equipo de investigación del Museo del Jurásico de Asturias. Pues nuestro trabajo principalmente comienza en los acantilados del Jurásico, con rocas del Jurásico que están comprendidos entre Gijón y Ribadesella, desde el Cabo Torres más o menos en Gijón y 2 kilómetros al este de Ribadesella, en la playa de Arra. Colunga, hasta la autovía del Cantábrico estuvo como un poco languideciendo, dormía, lo mismo que otros concejos vecinos, pues iban tirando muy fuerte. Colunga y Villaviciosa pues iban, yo creo, un poco en un ritmo más lento, sobre todo Colunga, ¿no? Yo creo que ahora mismo con la llegada de la autovía y sobre todo, claro, este museo significa que pasan por ahí 300.000 personas y eso yo creo que es bueno para Asturias, para la comarca lo primero, para Colunga, pero también para Asturias, ¿no? De esos 10 yacimientos que yo comentaba, 4 de ellos pues están propuestos a candidatura a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uno sería Faro de Tazones, otro es el de la playa de la Griega, que está aquí al lado del museo, los acantilados de Tereñes, que están en el concejo de Ribadesella, y también en la propia Ribadesella. Al final del paseo, en uno de los acantilados, también hay huellas de dinosaurio. Uno de los últimos descubrimientos y que tienen gran importancia debido a su tamaño son unas huellas de dinosaurios saurópodo, dinosaurios cuadrúpedos y vegetarianos, estos que tienen el cuello y la cola muy largos, que aparecieron muy cerca de los acantilados de Tazones. Hombre, necesitamos alguna cosa más. Estamos ahora trabajando en un 3D, un espacio virtual muy atractivo. Estamos haciendo ahora una cafetería en el exterior, estamos mejorando la tienda y luego una zona infantil que estamos diseñando ahora en el exterior del museo para los críos, ¿no? Con un parque, etcétera, y estamos repoblando con árboles pues de lo que pensamos y lo que dicen los expertos, que los árboles que había en la época jurásica en aquella zona. Hubo grandes carnívoros como el alosaurio. No sería tan grande como el tiranosaurio rex, que la mayoría de la gente conoce, pero sí de un tamaño algo más reducido. Esos dinosaurios también nos dejan otro tipo de huellas, no como las grandes que comentaba, sino sería una huella algo más reducida que tendría 3 dedos. Podría ser, por ejemplo, esta. Son 3 dedos que además acaban en punta, porque estos grandes carnívoros, al finalizar cada dedo, tenían garras. Encontramos huellas, encontramos huesos, tanto de dinosaurios como de otros reptiles que convivieron con ellos. Reptiles voladores, pterosaurios o reptiles marinos, como los ictiosaurios y los plesiosaurios. Además, encontramos también restos de tortugas, de cocodrilos, que son muy abundantes en las rocas del Jurásico de Asturias, y también muy abundantes son los peces, los restos óseos de peces. Tenemos el esqueleto del cocodrilo. Hace unos 5 años que se descubrió y en él se pueden ver pues, las vértebras, se han conservado bastante bien, también las placas, las escamas que tenían por su cuerpo también se pueden ver. Aquellas piezas que ya vienen limpias, digamos, de toda la roca de alrededor, pasan directamente a la litoteca, donde almacenamos las huellas, y los que requieren una preparación, porque a veces vienen muy encajados en la roca, hay que limpiarlos con unas agujas neumáticas, hay que a veces tratarlos con ácido y pasan directamente a los laboratorios. Una vez que todo el material está preparado, está limpio, vienen los procesos de preparar comunicaciones y consultar mucha bibliografía, estudiar el material y posteriormente publicarlo. Algunos paleontólogos recientemente han llegado a la conclusión de que los dinosaurios han ido evolucionando poco a poco durante todos estos millones de años hasta las aves actuales. Se han comparado esqueletos de aves con esqueletos de dinosaurios y se han encontrado más de 200 características comunes que explicarían esa evolución, por lo que aún hoy en día tenemos dinosaurios entre nosotros. Así que hay que tener cuidado. Posiblemente muchas generaciones después de nosotros van a tener la posibilidad de trabajar en el material del Jurásico. Y esto se debe a que las rocas que forman los acantilados de esta costa con material jurásico, son muy móviles, se están moviendo continuamente. El agua de lluvia hace
que se disuelva parte del carbonato que contienen esas rocas, y eso hace que las rocas se vayan cayendo y desprendiendo continuamente. Esto, por un lado, es bueno porque deja al descubierto nuevo material, pero en ocasiones también destruye otra parte del mismo. Entonces, podemos decir que durante muchos años va a seguir saliendo material, porque además la franja que tiene Jurásico, aunque hacia el interior no se ve por la vegetación, es muy amplia, por tanto tendría que retroceder todo el acantilado hasta que se acabasen las rocas del Jurásico. Y merece la pena una visita que se puede complementar pues con pasar mediodía o un día entero en la zona oriental. Se puede quedar uno a comer allí pues en Lastres o en Colunga, o ir hasta la villa, ir arriba de Sella o a Llanes, que está todo pues en un radio de 20 minutos. No puede acabar este año sin que visite usted el Museo Jurásico, ¿no? En verano, en los meses de julio, agosto y septiembre, sobre julio y agosto, lo que más hay son turistas de fuera de Asturias. Lo que es en el resto de los meses del año, sobremanera cuando los meses tienen una buena climatología, que la gente se desplaza, se ve mucho turismo de Asturias. Asturias y quizá limítrofe, Galicia, Castilla, León, Cantabria. En turistas extranjeros se ven mucho más en verano que ahora. Ahora hay turismo continuamente, pero la mayor afluencia del verano es lo que te marca un poquitín la pauta, ¿no? Más los extranjeros y los turistas de fuera de Asturias en los meses estivales de verano, y el resto del tiempo son pues eso, turistas asturianos que se vienen a pasar el fin de semana a una jornada gastronómica, que vienen a hacer una ruta. Esto lo estamos viendo en la oficina de turismo, la demanda que tenemos, ¿no? O que se vienen a dar una vuelta al Museo Jurásico, a ver el puerto de Lastres. Quiero decir que tenemos un turismo prácticamente general, pero varía un poquitín en la temporada en la que estemos. Bueno, en temporada baja los asturianos, o sea, escolares y luego, bueno, población general. El visitante tipo son matrimonios jóvenes con niños, ¿no? Un poco el perfil general, matrimonios, ya digo, pues entre 30 y 40 años con niños y tal. Y luego después en temporada alta ya cambia, ya viene más el visitante, sobre todo el visitante nacional, fundamentalmente Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia y Cantabria, yo creo por ese orden, fundamentalmente madrileños. Y luego también el visitante extranjero, que pues ahora mismo yo creo que había entre un 12 y un 13% de visitantes extranjeros en total. Claro, nosotros desde que se abrió hasta el día de hoy, pues estamos a un año y medio aproximadamente, llevamos 310.000 visitantes. Yo creo que es un éxito. Sobre todo ha subido mucho el visitante internacional, pero también hay el que más es el regional, pero en verano también se nota el turismo, el turista nacional que es fuera de Asturias. El Principado aporta bastante. Yo creo que sin el Principado casi no seríamos capaces de salir adelante, ¿no? Porque nos están ayudando mucho en cuanto a subvenciones, nos ayudaron mucho en cuanto a instalar el Museo Jurásico en Colunga, que para nosotros fue el motor de desarrollo que tenemos ahora mismo en el concejo, y que en todo lo que necesitamos de cualquier consejería nos están apoyando y ayudando. Lógicamente, un concejo como Colunga, que ahora mismo sí es un concejo pequeño, sin este ayuda del Principado no sería capaz de salir adelante y quizás de ofrecer lo que estamos ofreciendo. El entorno estaba controlado en el periodo medieval desde diversos castillos o torres regentados por la nobleza local y símbolo de su predominio social. Bajo el reinado de Alfonso X fue fundada la Puebla de Colunga. Desde entonces asumió las funciones de organizar y dirigir la economía del concejo. En el Palacio de Gobiendes tenemos una torre que data del siglo XV, con construcciones posteriores del siglo XVI y XVII, y se cuenta que en esa torre ya veraneaba Felipe II. Este concejo está situado en medio de la ruta jacobea de la costa, desde que entra por el puente que cruza el río Espasa, caminando a través de lo que fue la venta que lleva el nombre del mismo río, y atravesando los enclaves naturales de Bueña y Cobián hasta llegar a Colunga, para ir saliendo por Vega y La Hiera, cuya iglesia de San Antolín gozaba de la condición de iglesia de asilo para los peregrinos, y entrar ya en el concejo de Villaviciosa. Por ello, no es difícil encontrarnos en el camino monumentos que van desde el prerrománico
hasta los siglos XVII. Igualmente, en el Sueve podemos disfrutar del paisaje y de los asturcones, caballos que son autóctonos de esta sierra y que aún se puede observar en total libertad al lado de gamos, corzos, buitres y jabalíes. ¿Alguien da más? Si te vas a una zona, quieres ver una zona histórica con edificaciones, con un conjunto histórico, con un puerto de mar, yo te diría que fueses a Lastres, porque tienes una buena gastronomía relacionada con el mar, tienes un puerto de Lastres, tienes la actividad pesquera funcionando muy bien, una actividad pesquera, incluso una flota muy moderna, una rula que es la más moderna de Asturias hoy en día y probablemente de España, con una venta virtual. Y si quieres algo más del interior, pues en zonas que estén muy paralelas al Sueve, como puede ser Carrandi o puede ser Libardón, Gobiendes. Quiero decir que depende de lo que quieres ver. Si quieres ver una zona relacionada con la playa, con la tranquilidad de un municipio, de una villa, te puedes venir a Colunga capital. Si quieres estar en una zona que tienes hoteles muy cerca del mar, te puedes ir a la isla. O sea, quiero decir que tenemos un concejo no con una grandísima extensión, pero sí un concejo privilegiado y muy rico en cuanto a lo que la naturaleza nos da, ¿no? Desde luego, no podía faltar el momento de saber qué podemos comer en la zona. Y la verdad, todo esto me está dando hambre. Bueno, pues ahora vamos a ver la parte gastronómica y lo mejor de todo esto lo podemos encontrar en la cocina. Ataquemos la cocina. Buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos. ¿Cómo es tu nombre? Yo, María Ángeles. Pues María Ángeles, yo que me meto en todo y con relación a los fogones que me presta mucho, si tuviéramos que decir a un turista que viniera por la zona qué sería bueno para comer en donde estamos, ¿qué diríamos? Ay, la fabada y el pote asturiano y las faves con jabalí. ¿Faves con jabalí? Sí, esos ahora en invierno son muy buenos. Veote ahí preparando cosas. ¿Qué tenemos hoy para comer? Hoy tenemos menestra, bueno, sopa de gallina, menestra y luego escalopines a cabrales. ¿Y qué Eso para el menú. ¿Qué especialidad tienes en la casa? El cabrito con patatines. Cabrito con patatines. Sí. O sea que la carne es muy de la zona. Sí, yo casi todo carne. Pescado muy poco, para alguno que no la quiera, pero más bien carne. Bueno, los escalopines, los cachopos, los cabritos. Hay que decir que estamos muy al interior y que posiblemente en Lastres se coman más pescados que carne, pero esto es lo que tiene la zona donde estamos, la variedad gastronómica. Aquí la carne, esa es y jabalí, es y... bueno, corderín o cabritín. Cabrito mejor. Bueno, el cordero lleve más grasiento, pero... Cabrito mejor. Cabrito mejor. Si dijéramos, bueno, que tenemos aquí unos turistas que vienen, sabe Dios de dónde, ¿tú ayudarías, orientaríaslos con la comida o ellos ya vienen pidiendo algo ya definido? La fabada sobre todo. La fabada. Sí, y luego ya pregunten a lo mejor para el segundo qué podemos picar. Entonces sí, ya con un poco cabrito, unos escalopines a cabrales, un cachopo. Pero vamos, la fabada y es lo que más sale. Y después, claro, hay una fabada exclusiva, o sea, puede ser faves con jabalí. Pues, ¿qué más faves tienes? ¿La fabada o faves con andariques? Faves con andariques. Sí, esos en verano también salen mucho. Bueno, en verano y bueno, los domingos pongoles yo para que los puedan comer todos y se vaya corriendo al agua. ¿Y qué postres hay en la zona que podemos así degustar? El flan y el arroz con leche. El arroz con leche casi es un... Sí, ahí es mítico. Sí, ya sale. Luego la tarta de almendra. Esa también, pero bueno, ya menos. La verdad es que está entrando la hora ya de comer y estás haciendo que los jugos gástricos, que son muchos a causa de la barriga, se me pongan ya salvajes. Yo agradezcote mucho el que nos haya recibido aquí. Digamos que lleve un poco el reino, ¿no? de los fogones, la cocinera. Hombre, gracias. Y qué mejor que nos haya recibido tú como reina de este reino. Pues nada, muchas gracias, dejamos de seguir trabajando, que tienes mucho que todavía hay... Sí, todavía queda ahí caña. Ahí queda ahí caña.
y no te tocamos más las narices y salimos de la invasión que acabamos de hacer. Bueno, Venga, gracias, un beso. a usted. Nos vamos. Como siempre, el tiempo se nos va, pero no podemos olvidarnos de mencionar las bellas poblaciones que dan sentido a este concejo. Por supuesto, cada una de ellas es en sí misma merecedora de un solo programa. Loroñe, Ovalla, Sales, Lue, Pernús, Yuces, Libardón, Pivierda, Carrandi y muchas más que configuran la belleza natural de este enclave llamado Colunga. Colunga es un concejo completo porque dentro de esos 97-98 kilómetros cuadrados que tiene el concejo, en cuestión de 10 kilómetros que puedes tener desde aquí al Alto del Fito y en cuestión de 45 minutos y un poco más que te puede llegar subir a la Cruz de Pienzu, que es la mayor altitud que tenemos, con 1149 metros, estarás en la altitud mayor de Europa más cerca del mar. Si desde ahí te quieres desplazar hacia la costa, hacia Lastres, estamos otra vez a otros 15 minutos de la costa. Quiero decir que al no ser el concejo muy grande, tenemos el mar y la montaña muy junto y que podemos disfrutar de todo esto en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Entre el mar y el Sueve, entre historia, protohistoria y enormes saurios, entre los frutos del campo y del mar, podemos afirmar que Colunga siempre dejará huella en el corazón de cada turista, y esta impronta quedará para siempre en su mirada. Colunga, tierra legendaria. Que todos los televidentes que ven este programa y no conocen Colunga, que se acerquen a Colunga, que tendrán mucho que ver aquí en Colunga. A los conciudadanos tampoco tengo mucho más que pedir. Yo creo que se están portando bien, que son buenos ciudadanos, y solamente pediría que sean hospitalarios con la gente que nos visita, que sean hospitalarios, que sean pues amables, que sean profesionales en su trabajo, porque hoy por hoy en la mayor parte del concejo de Colunga vive del turismo, o sea, de los hoteles, de los restaurantes y de todo lo relacionado con el sector hotelero, ¿no? Entonces solamente pediría eso, pues que sean profesionales, amables y hospitalarios, no más. Hombre, planes de futuro en un concejo siempre hay, ¿no? Como os comentaba, estamos con la redacción de un plan general de ordenación urbana, que es donde se va a plantear lo que es el organigrama del concejo, y lo que queremos es sacar el sistema de desarrollo, ¿no? El sistema de desarrollo consiste en seguir desarrollando el turismo, que es de lo que pretendemos vivir, y consiste en seguir desarrollando el sector industrial, que digamos que es que queda en un segundo plano, pero que es interesante, ¿no? El sector del turismo, que tendremos que seguir mejorando. Estamos ofreciendo lo mejor que tenemos, vamos a ir mejorando, pero tenemos el sector industrial con el que queremos mejorar, y todo compagina uno con otro, y sacaremos adelante pues todos estos proyectos que tenemos. Pues aparte de otros proyectos que tenemos que van vinculados siempre al turismo, como es el centro de recepción del Sueve, que estamos prácticamente terminando la obra, que se está ubicando en Gobiendes, y queremos pues ofrecer al visitante todo lo que tenemos. Retazos del pasado que al alma llama, vientos de anteriores gestas, valientes, amargas, sueños de reyes, prosas pasadas, tiempo perdido entre pomares, hablanos, tejos y hayas, ojos que miran y ocultan su lágrima, hombres y mujeres valientes, corazones honrados que no temen de fuera la altiva mirada, fuerza, tesón, valor y honor, tradiciones que se pierden en el tiempo, que se entretejen en el fondo de cada mirada. Asturias minera, Asturias galana, Asturias del mar, Asturias del alma. Arriba en el monte una campana repica llamando al alba. Mirad a lo alto, asturianos, compañeros de viaje de esta Asturias amada, que brota siglo a siglo, alma a alma. No bajéis la cabeza, escuchad su llamada. Mirad nuestra Asturias, tesoro de España.